Buenas tardes. El espacio radial donde reflexionamos del mundo a través de la literatura. Bienvenidos a Librería Buenas tardes. Y hoy en Librería Buenas tardes vamos a conversar sobre cuánto cuesta hacer un libro en Venezuela, y no hablamos solo del monto económico, sino del esfuerzo que está detrás de la publicación de un texto. Así es, y por eso nos acompaña por la línea telefónica Carmen Verde Arocha, poeta, editora, profesora, directora editorial del grupo editorial Eclepsidra. Buenas tardes, Carmen, bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes, Lila. Buenas tardes, Rafael. Un gusto. ¿Cuánto cuesta hacer un libro en Venezuela? ¿Cuánta gente hay detrás de una publicación? Sí, bueno, esta es una pregunta bien interesante que me han hecho en algunas ocasiones, porque a veces tendemos a pensar que solamente el costo de un libro es lo que dice la imprenta, que es verdad bastante, ¿no? Uh-huh. Pero también, como ustedes acaban de comentar ahora, eso genera una reflexión bien interesante, porque detrás de cada libro hay, digamos, un equipo, uno responsable de los procesos, de los oficios. Entonces, es bien interesante porque tendríamos que ver el libro primero como esa parte intangible, que es el texto que escribe el autor. Un texto que no siempre se le pone precio, y eso es costoso y está allí. Y la otra parte es la materialización de ese texto, ¿no? En un producto, uh-huh, en un bien que llega a las manos del lector. Y, por supuesto, en la producción editorial, lo que ocurre en la editorial, antes de hacer el viaje hasta la imprenta, hay, por supuesto, un equipo bastante de diagramadores, diseñadores, correctores, lectores, fotógrafo, todo depende de la característica del libro, pero digamos que es un proceso bastante complejo. Sí. Ahora, en ese porcentaje, ciertamente, desde el punto de vista del dinero, lo más costoso es el papel, pero cuando el libro es digital, yo creo que los costos entonces comienzan a porcentualizarse de otra manera, porque no hay un costo de papel, ¿verdad? Y quizás en ese caso brillan más los costos del diagramador, del fotógrafo, del corrector de estilo, que es distinto al corrector de pruebas, el corrector ortotipográfico, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, una de las cosas que he estado reflexionando es lo importante que ha sido el mundo digital para las editoriales venezolanas, porque muchas editoriales han migrado a esta experiencia de tener los libros digitales, ya sea por Amazon o por cualquiera de las otras plataformas de autopublicación que existen. Y es verdad, sí, los costos bajan muchísimo, porque no es lo mismo imprimir una gran cantidad de libros que comprarlo directamente a la plataforma, 10 ejemplares, 5 ejemplares, dependiendo de la necesidad que vaya teniendo el autor o la editorial. Eso es lo que llaman, Carmen, edición por demanda, ¿verdad? Edición por demanda. Sería bueno que lo explicaras a la audiencia, ¿no? Sí, aquí me gusta mucho explicar, digamos, todo esto que tiene que ver con, porque hay una confusión, todo lo que tiene que ver con las plataformas digitales, la podemos llamar que son plataformas de promoción, plataformas de autopublicación, la llaman a veces, porque los autores tienen la posibilidad de montar ellos mismos sus libros en esa plataforma. También está la edición de autor, que es cuando el autor decide, acompañado de un coordinador o de un diseñador, que le haga, digamos, todo el trabajo editorial, pero el autor asume, digamos, no está publicando con ninguna editorial. Está también la autoedición, que es la que se recomienda menos, que es cuando el autor decide hacerlo él mismo todo desde una computadora en su casa, ¿no? Algo más manual. En todo caso, esta autopublicación es más económica, por supuesto, en términos de recursos, pero se exige de igual manera que todo el proceso de producción se cumpla a cabalidad. O sea, es decir, todo lo que es la lectura, las correcciones, las diagramaciones, el diseño,
todo ese proceso se cumpla. Carmen, lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo, pero ha sido fascinante descubrir cómo ha evolucionado esa industria, porque la gente cree que es un sector pequeño, pero en verdad se convierte en una industria cuando se trata de disciplinas distintas que se articulan para poder materializar que ese conocimiento, que esa ficción, que todo ese trabajo de investigación por parte de los autores esté disponible ahora además en distintos formatos y con distintas opciones para ajustarse a las nuevas realidades que supone no solo la tecnología, sino también lo que económicamente ocurre en nuestro país. Ahora, Carmen, también quería preguntarte, nos quedan segundos, minutos acá apenas. Pasó tiempo rápido. ¿No hay una ilusión en un autor que se autopublica un libro sin el respaldo de una editorial, lo monta en la nube, en Amazon, y no vende ningún ejemplar? Eso, digamos, los entristece, pero la idea de que no tengas el respaldo de una editorial es muy importante, ¿no? La idea de que no tengas el respaldo. Claro, la idea que lo tengas, exacto. El no tener el respaldo de una editorial incide muchísimo en la divulgación del libro. Por supuesto, porque las editoriales manejan toda una estructura comunicacional que no tiene el autor por sí mismo. Las mismas librerías y los mismos espacios donde estos libros pueden colocarse, no es lo mismo que presten atención a recibir una cantidad de libros que le entrega la editorial a un solo libro que lleva el autor. Claro. Entonces es muy diferente el trato. Claro. ¿No? Entonces, lo que dice Lila ahorita es bien interesante porque cuando hablamos del mundo editorial ha crecido tanto, ha sido una cosa tan maravillosa, tan abarcante, que entonces hablamos de todo un ecosistema que tiene que ver con las industrias gráficas, las empresas editoriales, las editoriales independientes y todo lo que con ello conlleva. Realmente además todo esto ha llegado a las manos de los lectores, a las manos de los autores, una cosa que en los años 90 y 80 era como vedado. Ahora los autores, con todo lo que se ha dado es la profesionalización de los oficios de los editores, correctores, la posibilidad de estudiar en la universidad. Sí. Todo esto ha abierto lo que se llama un gran camino de conocimiento para también el autor. Claro. Entonces, y con esto termino, digamos que el autor vive un proceso muy hermoso al escribir su libro, pero también vive otro proceso cuando siente que el libro va andando en un camino hacia la materialización, ¿no? Como diría Roger Cartier, esa cosa que va transformándose. Y por eso es que yo digo que en las imprentas ocurre el milagro. Exactamente, la creación de eso que estaba en la cabeza o en la computadora de cada quien. Carmen, se nos ha agotado el tiempo, pero ha sido todo un gusto conversar contigo y que compartas tu experiencia como editora, directora de la editorial del Eclepsidra. 1:54, hacemos una pausa corriente.